Me voy a revolver los que ya están grabados. Bendito sea el Señor. Así como se han gozado con los cassettes que hemos grabado con otros hermanos, también que otros se gocen con los que voy a grabar con ustedes. Dirán ustedes ahí, ¿cómo le aguantan a esos hermanos a ese predicador? Dice. Aquí se van a dar cuenta cómo, ¿verdad? Con la pura misericordia de Dios. Gloria al Señor. Hay poder en Jesús. Dice así, vamos a empezar desde el 1. Y sigan la secuencia conmigo para leer su palabra. Dice así en el nombre de Cristo Jesús. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues pide, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas, así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quien quiera que todos, así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, y no a no hacer de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, y con doctrina, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lenguas extrañas, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias por él, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no es para los incrédulos, sino para los creyentes.
Si pues todavía la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Amén. Vamos a quedarnos ahí. Dale gracias a Dios. Padre, le damos infinitas gracias por su misericordia, por su bondad y por su amor. Gracias, Jesús amado, porque usted siempre tiene cuidado de nosotros. Usted siempre, Señor, está para bendecirnos, para ayudarnos, para darnos de su gracia y su poder. Gracias por su palabra una vez leída, una vez más, en esta noche, en este lugar, con mis hermanos que están con un corazón dispuesto siempre de aprender de ti, oh Dios amado. Ayúdenos, enséñenos, denos de su gracia, de su espíritu, para que podamos llevar a cabo una bendición especial en nuestras vidas, que usted quite todo estorbo en los aires y que mande esa sabiduría, esa palabra de ciencia y de edificación, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, se lo pedimos, se lo suplicamos y se lo rogamos, Señor amado. Amén, Padre. Gracias, Señor. Tomen su asiento, hermanos. Como dije, pónganse por aquí cerquita todos para que se pongan calientitos y no se me vayan a poner allí helados, ¿verdad? Y empiecen a tastasear y voy a pensar yo que están llorando ya de afligidos. Hay algo bien importante en un tema que queremos ver esta noche con ustedes. Este tema se llama ¿eres creyente? ¿Oyeron cómo se llama el tema? Es una pregunta. Porque esa pregunta, ¿para cuántos va? Va para todos ustedes y tal vez a los que me van a oír cerca y lejos. Por ahí me oyen que hablo así en los casetes. ¿Cuándo me han oído eso ya? Para los que me oyen cerca, les digo, y lejos. Porque la palabra de Dios, dijo Pablo, no está presa. Los pastores en las iglesias se pondrán bravos y no nos dejarán, pero mientras Dios quiere llevar su palabra, la va a llevar donde la tiene que llevar. ¿No es así? Y este tema se llama ¿eres creyente? Durante todos los tiempos de la iglesia, como en el tiempo de los apóstoles aquí con Pablo, Pablo se halló obligado a hablarle de esta manera a los hermanos de Corinto. La Biblia nos enseña que los hermanos de Corinto cayeron en un desorden en la iglesia. Cayeron en desorden en la cena del Señor, cayeron en desorden en seguir a hermanos, como les venía diciendo yo hoy, que no me siguieran a mí, ¿verdad? Que a eso les enseño yo también, ¿verdad? Está bien que se gocen conmigo y qué bueno que el Señor me use como varejón para pegarles unas buenas a ustedes para que se pongan bien, si no están bien. ¡Qué bueno! Pero no es el hombre, es Dios, en todas las cosas. Aún sabían ustedes, y esto lo duda mucha gente, hasta en el diablo está Dios. O sea que el diablo es mandado por Dios. ¿No sabían eso? El diablo no se manda solo. El diablo está en este mundo para azote a los rebeldes y a los desobedientes que no quieren obedecer al llamado de Dios. Vayan a ver el mundo cómo lo trae el diablo, van a ver. Bueno, de ahí nos sacó a nosotros el Señor, o ya se les olvidó. ¿Nos traía bien el diablo allá? ¿Nos traía bien el diablo o mal? Ajá. Dios lo mandó para eso. Por cuanto el hombre no honra a Dios, les manda al diablo como azote. Ah, qué bueno pega el diablo, ¿verdad? Les pega a unos al mundo y a los cristianos malos, peor. A eso les pega a otras peores que al mundo, a los malos cristianos. Por eso es que hoy quiero que meditemos en este tema. Se llama ¿eres creyente? Pregúntate hoy esta pregunta tú en tu conciencia adentro de ti. Porque vamos a ver muchas cosas que están pasando desde tiempos antiguos y ahora se han multiplicado porque estamos en los últimos días donde abundaría la apostasía, dice la Biblia. Hoy viendo tiempos bien peligrosos. En ese tiempo que Pablo le hablaba a los hermanos, había un desorden según el Espíritu Santo me revela y según lo que Pablo le hablaba a los hermanos, conforme lo que hay hoy en las iglesias. Hoy día hay predicadores a predicadores al escoger. Unos dicen una cosa y otros dicen otra, y en vez de aclarar a los oyentes, los dejan más confundidos. Hay predicadores que te han dicho que si no hablas lengua, no tienes el Espíritu de Dios.
Hay predicadores que te dicen que si no tienes esto, no ha pasado esto en ti, tú no has sido bautizado por Dios, por el Espíritu Santo. Por eso hoy la pregunta viene, ¿eres creyente? Así se llama el tema. Por ahí prediqué un tema que se llama las señales de la iglesia. Está algo largo, no sé quién lo aguante escuchar, pero tiene 6 horas de enseñanza. Habla de todo eso. Por eso no me voy a involucrar en eso, ya está esa enseñanza dada y ustedes todos la pueden adquirir, es gratuito todos los mensajes, todos. No más que ustedes tengan paciencia, que mientras los hermanos les estén prestando aquí o que les regalen, y yo voy a ir surtiendo más a los hermanos. He tenido la costumbre de regalarles cajadas a hermanos y el Espíritu me dio un testimonio. Me dijo, ¿sabes qué, hijo? Hay muchos hermanos que los están tirando. Por eso ahora ya les dije a los hermanos, el que quiera oír, denle en cassette, les dije, que los escuchen. Y el que quiera escucharlo las veces que quiera se va a edificar en Dios. Ese se llama las señales de la iglesia, habla de eso de lenguas y habla de todos esos predicadores que han venido diciéndote que si no hablas lenguas no tienes el Espíritu Santo, que no eres bautizado por el Espíritu Santo, lo cual es mentira porque la Biblia no dice eso. Ni tampoco está diciendo eso el apóstol. ¿Ahí va que no está diciendo eso? ¿Saben qué quiere decir profetizar? Muchos creen que profetizar, cuando se refiere a la palabra ahí, está diciendo de esas hermanas o hermanos, esas mismas hermanas que les digo yo, que las he visto peleadas y llegando en carro separado empiezan a brincar así. A mí me ha tocado, no me lo contaron, ni es una crítica, es una realidad. Y no las juzgo, hay que las juzgue el Señor. Pero tengo que declarar lo que es falso, para que el que tiene oídos para oír no caiga ahí. ¿Sí me entienden? Y han llegado esas mismas que andan peleados así danzando, y me llegan a profetizar y dicen, así te dice el santo, dice, así te quiero, hijo, y me dice el Espíritu, no, hijo, dice, te tienes que poner más bien. Y ella me está diciendo, el diablo me dice, ya quédate hasta ahí, hombre, no te pongas más bien, me dice por ella. Así te quiere, dice el santo, así te quiere, y el Espíritu Santo me dice, no, hijo, me dijo, te falta mucho todavía. ¿Te acuerdas que a Elías le dije, largo camino te resta? Y empieza Dios a hablarme por otro lado. Y el que no tiene el Espíritu Santo de Dios le pegan unas envueltas a esas profetizas, porque creen que a eso se refiere Pablo aquí. Cuando dice Pablo, es mejor que profeticéis, está hablando de la predicación del Evangelio. Porque la predicación del Evangelio es profecía. ¿Por qué es profecía? Porque no se predica para este siglo, sino que para el venidero. Se predica por fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es profecía todo. Todo está en promesa. Por eso es que cuando la hermana dio su testimonio de lo que Dios le ha bendecido en las cosas literales, eso puede ser real en muchas veces, pero no todo el tiempo va a suceder así con un verdadero hijo de Dios. Ahí tenemos a Job. Job no había otro más justo que él. Pero en vez de darle a Dios, ¿qué hizo? Le puso al diablo que le quitara todo. Tampoco Dios nos prometió que todo nos iba a ir de pampas aquí. Dijo que íbamos a tener aflicciones, pero que confiáramos que Él había vencido al mundo. Por eso es que no se trata de un mensaje acomodar a la carne, sino que la Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones heredemos la vida eterna. Eso enseña Pablo en el libro de los Hechos. O sea que no se trata de una vida en pampas en este mundo. Muchos esperan la salvación en esta tierra como los testigos contra Jehová. Ustedes los han oído. Dicen que Dios les va a dar mi casa y mi carro. Ay, quédate, le digo, todo mundo nos va a quemar Dios. No, dice, no quema nada. Ahí te va a quemar con mi carro. Le digo, ay, cuando el Señor se lleve, me levante como su iglesia. Le digo, te dejo el carro, la casa, todo, agarra. Le digo, yo me voy con el Señor. Por eso a mí Dios me ha bendecido, les he dado testimonio que yo nunca he buscado trabajo. Nunca he hablado. Es más, hace poco le estaba testificando a los hermanos, ¿verdad? Me cerraron en un trabajo allá porque ha venido una escasez tremenda en todo el mundo ahorita, empezando desde el país allá, ¿verdad? Donde estamos en el otro lado. Y mi patrón cerró, me dijo, voy a cerrar. Dije, pues ni modo. Bien tranquilo, nada, ¿de qué voy a comer? No. Y si el banco hay que entregarle la casita, se le dice, mira banco, quita tu casita, ya no la quiero y nos vemos porque ya no se puede aquí, ¿verdad? Pero yo voy caminando este camino, yo soy peregrino aquí en este siglo. Mi morada no está aquí, está en los cielos. Hoy estoy predicando aquí en Tijuana, mañana podría ser allá en Veracruz,
México, Guatemala, Etiopía, qué sé yo, donde quiera Dios que vaya. Todo se tiene que quedar botado. ¿Podría Dios llevarme a cualquier lugar? Hoy estoy radicando en Los Ángeles. Podría ser que mañana o en un año, un mes, Dios me tenga radicando en otro lado. Si esa es su voluntad. ¿No es así? Porque somos de Él y para Él vivimos. O sea, que en esta área, cuando me avisaron de ese trabajo que lo iban a cerrar, ahí me mosqueo. A los días me salió un judío allá y me dice, Edgar, dice, que no te da cuidado cómo está. ¿Tú no miras noticias? No, le digo, pues los noticieros son siervos del diablo. Le digo, ¿para qué los veo? Yo quiero oír, le digo, hombres de Dios. Hombres que hablen de fe, hombres que hablen de la palabra de Dios. Esos noticieros, le digo, ahí te pasan mujeres desnudas, mujeres en bikini, cases de cerveza, paquetes de cigarro. Eso es el puro diablo, los gobierna. Eso no dicen nada de Dios, le digo. Yo quiero oír gente que hable de Dios. Esos siervos de Satanás son, dice Pablo. Pablo dice que siervos del diablo son. Que al diablo le sirven. Todo el mundo dice que no es de Cristo, al diablo le sirve. Y eso también dijo Cristo, porque el rey de este siglo, dijo, es Satanás. El diablo los gobierna. Por eso es que cuando me dijo, ¿y tú no ves noticias? No, le digo, ni necesito. Y es judío, le dije, pero sí. Y me dijo, ¿y no te da cuidado? Dice que van a cerrar muchos lugares, ese trabajito donde trabajas, ese taller, lo van a cerrar. Dice, así como van las cosas, y la economía, que no sé qué. Dije, bueno, pero tú, le digo, eres judío. Tú, tu Dios, en ese confío yo, el Dios de Abraham, le dije, el Dios de Jacob. Él siempre ha tenido cuidado de los que le son fieles y confían y esperan en Él. Le dije, ¿tú no? Que cierren allá, que cierren por aquí, le digo. Le dije yo, tiene poder, le dije, para hacer manantiales donde es desierto. Como también tiene poder, le dije, para cerrar las puertas de los vertientes, le dije. Y de hacer sequedales de los manantiales. En ese Dios he confiado yo. Tú no. Y se quedaba burlado, decía, no, sí, y se recaba la cabeza. Y dice, pero es que, no, pero antes de decirle eso, me dijo, yo tengo un trabajo, me dice, que te puedo dar, ahí donde yo estoy, dice. Y le dije, no, yo no necesito ni de tu trabajo, ni de ti, le dije, lo que tú necesitas y yo necesito es de Dios, le dije. Y ya me había dicho el otro que iba a cerrar. Nada de que si fuera uno de esos cristianos baratos que van detrás del trabajo y que pasan de, dame un trabajo, dame para la renta. El Señor dijo, eso ni lo pidan, dijo, ya mi Padre ya sabe de qué tenéis necesidad. Buscad el reino de los cielos y su justicia. Dame fe, le digo yo, dame más templanza, más macedumbre, dame más fuerza para seguir adelante, para serte fiel en todos los pasos que doy. Ese es el reino de los cielos. Y nunca me ha hecho falta nada. Hasta aquí porque Él ha querido, sí. Y cuando ha hecho falta, ay Dios, más gozoso he estado. Y cuando el diablo se mira que estoy gozoso, se pone bien bravo y dice, con nada lo pongo afligido. Y se va a quejar con Dios. Dice, Dios, ya viste, le dice que te lo dije. Y más gozoso. Y resulta que cuando este hombre me dijo ese trabajo, le dije al Señor, bueno, le dije, Señor, no tampoco quiero pecar contra ti cuando le digo a este hombre que no acepto ese trabajo, que no lo necesito a él, sino que a ti. Si viene de ti, le digo, y tú eres el que lo estás enviando, me tiene que decir otra vez, le dije, te lo voy a poner por señal. Yo no le voy a preguntar nada, él me tiene que volver a ofrecer. Y se quedó burlado y callado. A los días otra vez, le iba a mudar, yo le tenía que hacer una mudanza a él. Edgar dice, lo que te dije, dice, tengo ese trabajo para ti. Pues le dije, Señor, entonces hoy sí lo tomo, viene de parte tuya. Y cabal cerrando allá y me abrió el otro el Señor. Nunca he buscado trabajo, les he andado huyendo y los trabajos me buscan a mí. Yo quisiera que esos cristianos hubieran aquí. Pero yo sí busco la gloria de Dios. Por eso estoy aquí hoy. No porque soy el mejor, sino que porque quiero estar en la presencia de Dios siempre. Este es mi trabajo, esta es mi vida. Yo no tengo otra vida que hacer. Esa mujer que está allá, el regañón me decía cuando venía, este hombre solo regañar viene, dice. Y ahí me la fue el Señor pellizcando y jalando las orejas hasta que entendió que era un regaño santo. Y bueno,
Por eso es que, oye esta pregunta que viene aquí, ¿eres creyente? Yo te voy a decir una cosa, hermano. Los creyentes no son movidos por emociones. Ni por lo que ven. Porque la creencia de nuestra fe no es de las cosas que se ven, sino que de las invisibles, de las eternas. Muchos son creyentes para que Dios les dé aquí y todo. Está borracho, dice que le quita la borrachera. Hay mujeres que han llegado conmigo y me dicen, ¿y a qué viene la iglesia? ¿A qué viene el culto? Dice, hermano, dice, es que mi esposo me maltrata mucho, dice, y vengo para ver si Dios alcanza a mi esposo. Váyase de regreso, le digo. Dígale a su esposo que para que lo alcance a él tiene que venir. Usted tiene que venir por usted, no por su esposo. Él tiene que venir por él y usted por usted. Si usted no ha reconocido que es una pecadora y que necesita a Dios, que es su esposo el que necesita, váyase de regreso y mándelo a él. Es que muchos van para que le solucione el problema a Dios de la carne. No quieren reconocer su pecado. No creen que son pecadores, no creen que son unos miserables, no creen que hemos ofendido a Dios, no creen que estamos en desobediencia a Dios. Se les dice, tú estás en pecado, no honras a Dios, no adoras a Dios, no le sirves a Dios, sirves a tu vientre, a tu carne, a tu familia, menos a Dios, y nunca lo creen. Por eso la pregunta es, ¿eres creyente? Porque las señales son para los incrédulos, pero la enseñanza de la palabra de Dios, dice ahí, es para los creyentes. ¿No es eso lo que estábamos leyendo ahí? Yo sé que Dios puede hacer muchas cosas conmigo. Dios ha hecho pero grandezas conmigo en gente que me deja sorprendido cómo Dios prepara el terreno, cómo Dios me usa y ha hecho milagros y prodigios conmigo Dios en otra gente y yo ni cuenta me he dado, ellos mismos testifican y dicen, ay, yo sentí cuando el hermano hablaba, dice, que se me metía algo que él tiene para adentro y yo ni cuenta me daba, solo sentía la gloria de Dios sobre mí, pero ¿qué se le estaba metiendo a aquel? Él era el que lo sentía porque el incrédulo era él. Por eso las señales, los prodigios es para los incrédulos. Pero yo, hay días que no tengo que predicar, hay días que no canto así como vieron cantar, se gozaron hoy conmigo en los coritos, en las alabanzas, que no tengo que cantar así, estoy cantando solito en mi casa, a veces estoy ensayando con la guitarra batallando, hay días bien secos, empiezo a caminar en el desierto, días de ayuno que tengo que presentar porque veo mucha aflicción en mi alma de todo lo que se mueve a mi alrededor. Y no puedo decir yo estoy seguro y que todo lo puedo, sino que hay momentos donde tengo que humillar mi carne. Momentos bien secos, momentos donde no siento ni la presencia de Dios. Y ha llegado el diablo cuando estoy de rodillas y me dice, ¿ves? Ya ves que no existe ese Dios, ese que sentías anoche, esa gloria que sentías cuando predicabas. ¿Ves que no, eres pura emoción? ¿Ves que no es verdad? Y le digo yo al diablo, Satanás, le digo, ¿no sabes tú que yo persevero por la fe? Le digo, no por lo que veo, ni por lo que siento. Yo soy un creyente. Y es más, te reprendo en el nombre de Jesús, le digo, porque yo sé, le digo, que mi Dios me está mirando y de aquí no me muevo porque Él está ahí viéndome. Aunque no lo sienta, aunque no lo vea, aunque sepa, le digo, que no hay nada en mí ahorita, aunque me sienta seco, mi Dios me está mirando, porque así, Satanás, como tú tienes destruido el mundo, así también hay un Dios de amor, hay un Dios verdadero, hay un Dios que vela por mí, y aunque tú, Satanás, venga diciéndome que no siento nada, que no es verdad lo que veo, que no es verdad lo que paso y lo que siento, yo sé que mi Cristo vive, mi Dios vive y permanece, y ahí estoy de rodillas hasta que venzo al diablo por la fe y se va y se derrama la gloria de Dios. Pero a veces se dan hasta 3 horas. ¿Cuántos creyentes aguantan eso de rodillas? 2 horas. A veces queremos con una oración de matapájaros, dicen por ahí, matachontes, que solo se arrodillan para tirar el balazo, ya que Dios nos responda. ¿Qué tipo de cristianos que creen que ya con eso van a cumplir con Dios? Por eso la pregunta es hoy, ¿eres creyente? ¿O eres incrédulo?
Está bien clara la pregunta, ¿verdad? Yo no me santifico porque vi danzar a una hermana y que hablé lengua yo. Hay unos que se ponen en la iglesia que los mismos pastores los hacen blasfemar contra el Espíritu Santo. Si no me das lenguas, entonces no soy tu hijo. Eso es blasfemar contra Dios, eso es incrédulo. ¿Eres creyente o eres incrédulo? Porque Abraham, cuando Dios le habló, no que empezó a danzar y a hablar lenguas, no. Abraham, Dios le habló, dice, por su voz espiritual, a su espíritu, y le dijo, deja tu tierra y tu parentela y vete a una que te mostraré. No le dijo, allá está, ¿la ves? No, te la voy a mostrar. Le dijo, camina para allá, abandona todo. No sintió nada Abraham, solo le habló Dios. Dice que aquel hombre empezó a tomar la actitud y a caminar un camino. Y dice que anduvo por la tierra de Canaán, que le fue prometida para él y su descendencia, como peregrino, porque nunca se le dio. Y dice el libro de Hebreos que Abraham murió como viendo al invisible. ¿Lo han leído en Hebreos 11? A mí los que no leen la Biblia me molestan y me enojan. ¿Saben por qué? Porque la mayor parte de los que no leen la Biblia chismeando y viendo televisión, viendo novelas, se la pasan y quieren tener llenura del Espíritu Santo y conocimiento de la palabra de Dios. ¿Es verdad? Y derecho tengo de decírselos aunque se enojen. ¿Sí o no? Si quieres perderte, sigue por ahí. Ese camino es de perdición. Te estás engañando solo. En el libro de Hebreos, capítulo 11, dice la Biblia que Abraham murió viendo al invisible, como peregrino en la propia tierra que Dios le había prometido. Y ese hombre, a cada lugar que llegaba, solo por la fe, no porque danzaba y hablaba lengua, la Biblia no enseña eso. Por eso la pregunta hoy es, ¿eres creyente? ¿En verdad has creído en Dios? Es que hay unos hermanos que van a los cultos y viven una vida impía. De ahí vienen todos esos temas que les digo que todos pecamos, todos fallamos. De ahí vienen, porque van al culto y danzan y todo, ay, y estuvo bonito el culto, los coritos, qué bonito. Hasta ahí llegaron y otra vez se van, igual que el católico. Fue a misa y salió de misa. A vivir impíamente. Por eso la pregunta hoy es, ¿eres creyente? Porque todo eso que sentiste, esa emoción y todo eso, eso fue pura emoción. El creyente no. El creyente es como Abraham, abandona su parentela y su tierra. La tierra donde yo vivía antes era el mundo. Ese mundo es terrible. Tiene mujeres pícaras al escoger, como hombres pícaros al escoger. Exposición de todo lo que tus ojos desean. ¿Es verdad lo que digo o es mentira? Esa era mi tierra antes. Un mundano era yo. ¿Ustedes no? Las mujeres son bien pícaras también. No se me hagan de la cara chiquita aquí. Si el mismo pecado que hay en el hombre hay en la hembra. El mismo hay, la misma cosa. Es más, si la primera que le falló a Dios fue la mujer, pues vaya, para que se les haga más bonito. Es que a veces las mujeres me las ponen ahí muy mansitas, hombre. Que porque el hombre es más atrevido para hablar, pero las mujeres son pícaras también. Era un mundano, yo de ahí me sacó Dios. Sean las mejores, las mujeres son las mejores, van a ver. Aunque sean feitas, las mejores son. Hasta así caminan meras raras, porque son las más bonitas. Son tremendas, y si yo les dijera y les empezara a sacar todo eso, olvídense los pañuelitos al sol por el Espíritu Santo, me las deja con la boca abierta. De sus pensamientos y la podrición que hay en el corazón de cada mujer y de cada hombre, delante de los ojos de Dios. Por eso la pregunta es, por eso cuando Abraham creyó a Dios, ¿sí o no? Ese hombre era creyente. Y la pregunta es, ¿eres tú creyente? Y Abraham le dijo, deja tu tierra y tu parentela. ¿Saben cuál era la tierra de Abraham? ¿Cómo es la mía? El mundo. Lleno de ídolos, aunque yo fui criado en el Evangelio y no creí en esa María y todos esos demonios que adoran los católicos, pero es que no es eso nomás la idolatría. La idolatría es la misma carne nuestra. ¿Ustedes no lo han leído eso? En Colosenses capítulo 3 habla de eso. Para los que no leen la Biblia, porque me enojan los que no leen la Biblia, hombre, pero nomás por hacerles un favor. Colosenses 3 para que vean qué es la idolatría.
Muchos creen que son muñecos. Esos muñecos nada son, hombre. Esa María, si me traen unas 1000 Marías aquí, se las quemo ahorita, todas agarran fuego y no me pasa nada. Eso no es nada, dice Pablo en Corintios 10. Para los que no leen la Biblia, hombre, pero los que leen la Biblia ya deben de saber todo eso, hombre. Miren Colosenses cómo dice en el 3. Dice así. Dice así. 3 dice, 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones deshonestas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Para que no dice ahí que María es idolatría? Qué tremendo, ¿para que tengo nuestra propia carne? Los deseos carnales nuestros. Ahí dice, idolatría. Y dice que Abraham creyó a Dios. ¿Y qué hizo Abraham? Dice que dejó su tierra y su parentela. ¿Ustedes lo han leído? Levante la mano el que no lo ha leído. ¿Usted no ha leído que Abraham dejó su tierra y su parentela al creer a Dios? Nomás lo ha escuchado. Otro más que no lo ha leído. Si no han leído. Por eso, no, yo estoy diciendo, ¿han oído ustedes que dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y que dejó su tierra y su parentela y se fue a una tierra que Dios le mostraría? Empieza a hablar en el Génesis de Abraham. Y luego habla en el capítulo 11 también de Hebreos, cuando habla de los hombres de fe, de Abraham. Pero el punto es este, porque la pregunta viene, ¿eres creyente? ¿Vieron todo lo que Pablo habló, verdad? Dice, pues es bueno que hablen lenguas, es bueno que Dios los bendiga, que el culto sea glorioso y todo, pero lo importante es que seas creyente, que obedezcas a la voz del evangelio, que hay una enseñanza firme en tu corazón. ¿No fueron lo que leyeron conmigo? Que entiendan lo que dice la palabra de Dios, a darme a entender cómo debemos de vivir para con Dios, porque muchos van al culto, oyen el mensaje y siguen viviendo impíamente, o sea, no creen lo que Dios dice, que hay que apartarse de esto, de lo otro y de lo otro, que la Biblia nos enseña. Leen la Biblia y no la creen. Dicen que eso era para otro tiempo y no creen lo que Dios les está llamando la atención, que dejen y que abandonen el mundo y las mundanalidades, como Abraham cuando le dijo, deja tu tierra y tu parentela a una que yo te mostraré. A nosotros también eso se nos ha dicho, que hay una promesa de una tierra nueva y un cielo nuevo donde mora la justicia de Dios, y que abandonemos el mundo y sus deseos y sus pasiones de nuestra carne, y que sigamos a Cristo Jesús, crucificando nuestra carne con Cristo en la cruz del Calvario, con nuestras pasiones y deseos. O sea, que se trata en verdad, ¿creemos eso o estamos engañándonos solos? Y queremos ser los que predicamos, los que nos miramos más bonito. Hay unos que porque tocan la guitarra más bonito así en los cultos, que hay unos que hasta como grupo le hacen ya en el culto, y toda esa mundanalidad la han metido a la iglesia y por eso perseveran, pero en verdad no se santifican para Dios, ni viven para Dios, porque no creen al llamamiento de santidad que Dios nos ha llamado. Como dice Pablo, porque la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación, dice. Por eso yo te pregunto hoy de parte de Dios, ¿eres creyente? ¿O eres incrédulo? El que ya estés aquí no quiere decir que eres creyente. Examínate. Eres como Abraham. Dice que ese Abraham quemó los ídolos de su padre. Es que destruyó todo. Y se fue. Y hizo lo que Dios le dijo. ¿Y saben cuál era mi tierra? Les dije ya, ¿ve? El mundo. Ese mundo es terrible. Para las mujeres, bailes. Hombres pícaros para que las enamoren. Y ya tienen marido y les gusta todavía que las chuleen. Y de todo. En el mundo hay de todo. Las mujeres todavía andan viendo a su Rambo después de su marido. Y los hombres así andan también. Ese mundo tiene de todo al escoger. Hallaste un marido que te gustó, al ratito miras otro que te gusta más. Así los hombres también con las mujeres. Ese mundo, esa tierra, esa parentela. ¿Y saben cuál era mi parentela? El diablo. Hijo del diablo era, porque el diablo peca desde el principio. Y él es el papá de todos los pecadores, por eso dice la Biblia. Dije al diablo, le dije, diablo, todo lo que tú me ofreces no vale nada, no hablo lenguas, no importa.
pero hago la voluntad de Dios porque creo en su palabra. Y creo en su enseñanza, en lo que Dios dice, lo que Dios me demanda. Yo creo en Dios. Por eso la pregunta está bien importante. Por eso qué importante lo que dice Pablo, ¿verdad? La enseñanza de la palabra, dice, es para los creyentes, no para los incrédulos. Por eso cuando me viene gente incrédula aquí que dice que es cristiana, la mando para su casa, ¿verdad? Digo, si ustedes no son creyentes, si ustedes no vienen aquí porque quieren aprender cómo Dios quiere Dios que vivan, váyanse para sus casas, por favor. Ni me hagan perder el tiempo, ni pierdan su tiempo ustedes. Y toda la razón tengo de decírselos. ¿No es verdad? Yo quiero andar con gente que quiere hacer la voluntad de Dios, gente que ama a Dios, gente que en verdad le ha creído a Dios. ¿De cuáles son ustedes? Levanten la mano, ¿cuántos creyentes hay aquí ahora? Ahora sí, ya que me van entendiendo. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Tú también o no? Tú no eres creyente, pues ya te va a caer un palazo. Vas a 6, 8. ¿De veras? Sí me están entendiendo. Y estamos comprendiendo lo que leímos ahí, porque las lenguas, el cantar coritos, porque muchos van a la iglesia. ¿Y por qué va? Es que bonitos los coritos que cantan. Y pues son unos grandes impíos. Otros van por ir a ver a las hermanas a la iglesia. Y otros van de todo, llega ahí llega de todo a la iglesia. ¿Eso es verdad? ¿O estoy mintiendo, hermana? ¿Usted ya lleva sus días en el evangelio? ¿O es verdad lo que estoy diciendo? Por eso la pregunta es, ¿eres creyente? Examínate tú hoy, examina tus caminos, tus pensamientos. Tú te conoces. ¿Para qué te ha de juzgar yo? ¿Para qué te ha de juzgar Dios cuando te da la oportunidad que tú hagas juicio y que rectifiques y que te pongas a cuentas mientras se dice hoy? Así dice la Biblia, porque mientras se dice hoy hay lugar al arrepentimiento para que estemos a cuentas con Dios. ¿No es eso lo que la Biblia enseña? O sea que si yo les hablo lenguas, ¿para qué sirve? Fueron al culto y dicen, el hermano danzó y habló en lengua y se fueron otra vez a pecar. Me prefiero de regañarlos, decirles que hagan conciencia, que entendamos para qué estamos aquí. Aquí no estamos para danzar ni para brincar. Y si Dios se quiere manifestar así, la gloria sea para Él, pues que hágalo con nosotros lo que va a hacer, como en el Pentecostés que tembló todo y a saber qué pasó ahí y le repartió lenguas. Y no eran ni tan angelicales, sino que lenguas terrenales que entendían otros que venían de otras tierras, dice ahí bien claro. Pero el propósito de Dios es nuestra santificación, de que vivamos como Él quiere, si en verdad creemos a la enseñanza de la palabra de Dios. Porque muchos hermanos se les hace bien fácil decir, oh, dice esto no era para este tiempo, esto tampoco, aquí tampoco, esto tampoco es para nosotros, esto tampoco, aquí tampoco. Dice, aquí donde dice Dios es amor, esta hoja sí, pero solo donde Dios es amor, dice lo demás no. Y ya solo eso predican en las iglesias, Dios es amor. Hermanitos chulos ya están aquí, qué bonitos. Dios les ama, Dios les ama. Dios es amor. Y cuando uno va a reprender a un hermano en fornicación, dice, no hermano, con amor. Dice, no, esos impíos hay que reprenderlos. Y el que está mal se tiene que poner bien, porque si no se me va a ir al infierno. Eso no se le quita, porque es la enseñanza de Dios. ¿Lo crees? ¿O no lo crees? La enseñanza de Dios es el que está mal, no entra al reino de los cielos. Porque sin santidad y paz nadie verá al Señor. Muchos predican poquito a poquito, dice, poquito a poquito te vas a quemar, vas a ver. Porque en Cristo hay poder para transformarte de la noche a la mañana. Cristo te puede hacer una nueva criatura, Él es poderoso, solo está de que tú lo creas. Porque al que cree, todo le es posible. ¿Eres creyente o eres incrédulo? ¿Cuánto es posible el que cree? ¿No lo ha leído, hermano? ¿Y cuánto es todo? El que anda mal todavía y que anda poquito a poquito, ¿saben por qué anda así? Porque no le ha creído, no es creyente. No cree que en Dios hay poder. Y todavía cantan, tienen cara de cantar mentiras, como digo, cantan ese corito. En Cristo hay poder, en Cristo está la victoria. Y andan bien derrotados por el pecado. Y yo no sé cómo cantan tantas mentiras, ¿verdad? Ya cantan como el mundo, pues, sin sentido, solo porque dar la voz y que qué bonito cantan, y hasta ahí. Estoy hablando de los hermanos. Por eso, hermanos, pensemos hoy.
En verdad, estamos aquí porque queremos hacer la voluntad de Dios y hemos creído que la palabra de Dios es fiel y verdadera, porque hemos creído que toda esta ley de Dios, este libro de la ley de Dios, porque así dice que se llama este libro de la ley de Dios, no se pasará ni una tilde ni una jota, sino que todo se tiene que cumplir y que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca dejarán de ser, dijo Jesús. O sea que Él es el de ayer, de hoy, de siempre, y que en Él no hay sombra de mudanza, ni variación, ni mudanza, dice, ni variación en Dios. Él es lo mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Él no cambia. El que tienes que cambiar eres tú, si le crees a Dios, si eres creyente. Si no, lee Apocalipsis 22, no ahorita conmigo, pero lee 22:8, vas a ver lo que dice. Pero los cobardes, el cobarde es aquel que se le dio la facultad de poderlo hacer, que tenía el arma para enfrentar, que tenía el poder para hacerlo, pero dijo, no vaya a ser que no aguante. Esa es cobardía. Nos han dado un poder de Dios, nos han dado algo grande de Dios, nos dio a su Hijo Jesucristo, su Espíritu Santo, para que venzamos, para que seamos más que vencedores, dice la Biblia, por la fe en este mundo lleno de maldad. ¿Se nos ha dado eso o no? Pero lo crees. Se nos ha dado un poder, un dominio propio, un Espíritu de Dios que es poderoso, pero lo crees. ¿Lo has recibido? Porque eso solo se puede recibir por la fe. Por eso la pregunta es, ¿eres creyente? ¿Qué dices, hermano René? ¿Eres creyente? Meditando en lo que estamos meditando. Por eso muchos, el que es creyente, óigame bien, pues, no se me están durmiendo porque ya me voy a enojar en el Señor, van a ver. El que es creyente, óigame bien, el que en verdad es creyente, ese llega un predicador y dice, el que no habla lengua, no tiene el Espíritu de Dios, dice el creyente, este miserable está mal, dice. Este pobre ni sabe lo que habla, dice. El que es creyente, porque ¿saben por qué? Porque dijera como Pablo, yo sé en quién he creído. ¿Es así o no es así? Llegar un mensaje negativo que todos pecamos y dice, no, pues si dice que el que peca, y es el pastor, ¿cuánto más yo? Dice, y pum, se va a pecar también. Ese lo venció el diablo, ese no es creyente, no cree que en Cristo hay poder, que en Cristo hay victoria, que Cristo vino para santificarnos, para darnos victoria sobre la maldad, sobre el diablo, sobre todas las cosas que se oponen a la voluntad de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios. Dice Juan capítulo 3 en la primera epístola verso 8, dice así, porque todos los que pecan son del diablo, dice, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Lo crees? ¿O no lo crees? Porque el que no se le deshacen las obras del diablo, quiere decir que todavía no es creyente. Todavía tiene deseos detrás de la carne, los lleva de arrastrados todavía. No. Es que en Cristo hay poder. Esas obras son demolidas en el poder de Jesús. Por eso la pregunta es, no se trata que ya llega el otro y si no hablan lenguas, que no, cuando me salen esos ahí por ahí a mí, esos que me predican así, cuando me han salido así, les ha pegado una chamorreada el Señor y sin hablarles ni una lengua, se los he dicho así bien clarito para que me entiendan. Y me dice el Señor, pregúntale esto. Dice el Señor que te pregunte esto y esto, que qué dices de lo que dice allá, y me empieza el espíritu de ciencia y una gran presencia de Dios. Y no sientes la presencia de Dios, le digo, sí, dice, salen huyendo, no me aguantan. Y me empieza a decir que si no hablo lengua no tengo el espíritu de Dios. Y qué bueno que sentiste, le dijo, y no aguantan la presencia de Dios y se van. Porque a unos le repartió lenguas, a otros ciencia, a otros esto, a otros lo otro, como a él le parece. Pero cada quien quiere hacer su propia doctrina, ¿verdad? Por eso yo no los estoy poniendo en contra de nadie, sino que les estoy diciendo que se cuiden ustedes, que en verdad ustedes sean sobrios, que en verdad se entreguen de corazón. Si otro va mal, hermano, te quiero decir algo que es bien sencillo. Si Dios quiere tener misericordia de aquel que va mal, te va a usar a ti tal vez para que lo reprendas, lo exhorte. Y si Dios no quiere tener misericordia, y te va a usar y lo va a dejar que se pierda. Pero tú, hermano, en verdad piensa hoy, porque no es asunto de juzgar a los demás, no es asunto de ser el mejor, no es asunto de que somos los más bonitos, es asunto de ser salvos. ¿Sí me entienden? ¿Eres creyente? ¿Crees a lo que Dios dice?
¿Crees a lo que la Biblia te enseña? Las mujeres, cuando Dios me les viene cortando ahí, hay unas que me pegan unas saturradas de cara ahí, hay unas que hasta zapateando se van de los cultos. Digo, andate, le digo yo, ¿qué tengo que ver contigo con tus bravuras? Andate ya con el Señor a pelear, le digo. ¿Ah? No aguantas la doctrina del Señor, no aguantas la disciplina de Dios, porque la Biblia dice bien claro, porque el que toma por hijo, a este disciplina y azota a todo aquel que ama. ¿Qué? ¿Cuál es el azote de Dios? Su palabra. Si su palabra nos pega unas cortadas, ay, que aquí, que allá, y andan bien elevadas, y dice Dios, ¡pah! Esto eres tú. Y se acabó. ¿Quieres ser salva? Abandona eso. Pero solo lo pueden recibir los creyentes. Los incrédulos no. Porque va que bien bonita esa lectura de Pablo que tomamos. Va que habla bien claro Pablo. Pablo dice que se trata de edificarnos ¿en quién? En Dios, ¿verdad? ¿Y qué es edificarnos en Dios? Que sigamos de impíos. Que seamos santos como Él. Es santo, porque ese es el llamamiento de Dios. Sed santos como yo soy santo. No sé si es el llamamiento. Hay otro. Eso quiere decir también hijos de Dios, ¿sabían ustedes? Que somos santos como Él, porque nos parecemos en su santidad. Porque en espíritu no nos parecemos porque no lo hemos visto ni lo hemos conocido. Cuando Él se manifieste, dice Juan, entonces le veremos tal como Él es. Pero dice bien claro Juan, todavía dice, y el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. No dice habla lenguas, ni danza, ni va al culto y canta coritos. No, se purifica a sí mismo. Así dice ahí. Por eso hoy piensa. Yo no quiero ser muy largo en este tema porque está bien clarito, ¿verdad? Que no tiene enredo. Pablo empezó a ver ese desorden en los hermanos, que unos danzando, otros llegaban allá al culto, que se hacían un queso, y otros a pedirle la renta, otros a pedirles que para el carro, otros que haya presentando ayunos para que Dios les dé trabajo. Y Pablo les dijo, ay Dios, y se les quedó bien. A mí se me hace que ustedes incrédulos no son creyentes. Eso les estaba diciendo ahí. ¿No vio la reprensión que les dio? Porque la enseñanza de la palabra de Dios, le digo, es para los creyentes, pero las señales es para los incrédulos. Ustedes por eso van, les digo. Quieren sentir allá bonito aquí, ya no se siente feo, porque en la cantina sentías esto, pero aquí sientes así, dice. Entonces eso es lo que buscabas. No quieres hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios solo lo hacen los creyentes, los que le creen a Dios, como Abraham. Ese Abraham sufrió. Dice que cuando dejó su tierra y su parentela, andaba así con esas piedritas que tiene el hermano ahí, dice que juntaba sus muritos de piedra por todo lugar que llegaba y hacía un altar a Jehová por la fe. Y ahí adoraba a Dios y dejaba un altar. Y se iba para otro lado y pasaba y hacía otro altar. Donde quiera que pasaba, dejaba un altar a Dios, donde lo adoraba, y una perseverancia constante de Abraham. Y Dios le dijo a Abraham, aún del primer llamamiento de Abraham, que es el primero que conocemos que Dios llamó, ¿no es así? Y le dio promesas, porque por la promesa de Abraham es que estamos en el Evangelio, que estamos nosotros también. ¿No oyeron cuando Dios le dijo a Abraham en Génesis, cuando le dijo, porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra? ¿No han leído eso? En el libro de Génesis. ¿Y cuáles son esas familias? ¿No somos tú y yo también? ¿No estamos contados ahí en todas las familias de la tierra? En Abraham se nos fue dada promesa. Abraham es el padre de la fe. ¿Y saben qué llamamiento tuvo Abraham? Dios le dijo, va a ver cuántos lo han leído. A mí me gusta examinarlos a ustedes, porque si no leen la Biblia, les vuelvo a decir, me enoja. Es que no me cabe en la cabeza que tengan tanto tiempo y no lean la Biblia y que pierdan su tiempo en inmundicias de este mundo, hombre. Hay hermanas que vitrineando se la pasan en las tiendas en vez de estar leyendo la Biblia, ¿se imaginan? En la vanidad de su mente y de su corazón todavía, diciendo que ellas son cristianas. Yo les he enseñado que para el cuerpo nomás lo que sea necesario y lo que hay que hacer, pero lo demás debe estar bien concentrado el hombre a Dios. Claro, hay que trabajar porque también es una ordenanza de Dios, un estatuto de Dios cuando el hombre pecó. Muchos dicen que el trabajo es bendición, para mí no. El trabajo no vino por la voluntad de Dios, el trabajo vino por la desobediencia del hombre. Dice el hermano, los hermanos ahí en las iglesias, y como el hermano, bien bendecido, y eso, una gran bendición, mira el trabajo que me dio. Digo, si eso no es bendición, digo, si el trabajo vino por la desobediencia del hombre, le digo, qué ignorante eres tú de la palabra, le digo.
Por algo se ríen ustedes. Por algo se ríen. Si es que el Señor cómo me los conoce al revés y al derecho, ¿verdad? ¿O no los conoce? ¿Verdad? Bendición es algo que viene de la voluntad de Dios, pero el trabajo no vino por la voluntad de Dios. A ver, ¿quién sabe eso? ¿Lo sabían? ¿Sí lo sabían? ¿Ustedes no lo sabían? ¿Quiénes no lo sabían? El trabajo vino por el pecado del hombre. ¿Y saben qué pasa? Por ese trabajo ya ni al culto van, ya ni oran. Terribles. Y es una bendición, dice. Qué gente más ignorante. Me da ganas de pegarles con un martillo en la cabeza, me dan. Para que se compongan. Yo a veces tengo mucho que hacer en la casa porque tengo familia, así dice Pablo, en capítulo 7, 1 Corintios lo han leído, dice que el que busca tener esposa, busca también, ¿qué dice? Ocuparse de los negocios de este mundo, de esta vida. Tener hijos, hay que tenerles casa, hay que tenerles comida, hay que trabajar y tener casa. No es nomás vivir como animal siendo cristianos, no, hay que también que vean los demás, que la bendición de Dios esté en nosotros, que somos limpios, porque hay unas hermanas sucias y tienen cochinos, unos hermanos tremendos, no arreglan ni la cama, hombre, hay uno que tremenda gente que encuentro yo y los tengo que regañar por todo eso, hombre, sucios, cochinos, de todo hay, y no se componen, el Espíritu Santo de Dios no les ha hecho quizás el sentir de que Él no mora en la inmundicia, ¿verdad que Él no mora en la inmundicia? Por eso Pablo dice que en verdad todo es vanidad, ¿verdad? Y nada de este mundo es bueno, solo Dios es bueno. Pero dice Pablo, todo lo que sea bueno, todo lo que sea puro, todo lo que sea de buen nombre, en esto pensad y esto haced. Por eso la Biblia está llena de enseñanzas, para que nos enseñen todas las cosas en un orden, sin quitarle la gloria a Dios. Porque Él es el único verdadero. Todo es vanidad, pero mientras tanto, yo estoy en un cuerpo donde tengo que presentar el Evangelio de Cristo. Y soy la luz del mundo. ¿Cuántas luces hay aquí de esas? De veras, hermanos. Y esto hay que saberlo, de corazón. Por eso en mi casa, el Señor mandó una explosión ahí porque no arreglaba el asfalto. Yo, ay Dios, ya llevo días renegando ahí. Le digo al Señor, y Señor, ¿y por qué no mejor me voy de predicador y dejo todo tirado ya que se acabe esto aquí? Dice, no, dice. No te necesito de predicador, dice, si te necesitara tiempo te hubiera llevado, dice, pero yo tengo poder, me dice, para levantarme como vos y mejores que vos en cualquier lugar, hombre, me dice, ¿y usted cree que no? Ay Dios, el Señor es tremendo, es poderoso, si Él no me necesita a mí, el miserable que lo necesita soy yo, eso no lo saben muchos, pocos lo comprenden. Muchos predican que Dios los necesita y que tienen que ir a predicar. Miserable, le digo, ustedes no saben todavía lo que dicen. Dios me ha pegado unas regañadas a mí para enseñarme, pero así somos y así aprendemos de Dios. Dios no nos necesita a nosotros, todos estamos necesitados de Dios. Dios dice, si yo tuviera hambre, dice el libro de los Salmos, a ver esos que leen la Biblia, ¿ven? Solo gente ruina para la Biblia. Si yo tendría hambre, dice Dios, no te lo diría a ti. Si me diera sed, dice, no te pediría agua a ti. Yo, le dice, fundé los mares, dice, con la punta de mis dedos, dice. El mar tiene sed de mí, no yo del agua. El agua me necesita a mí, dice Dios. Yo, dice, míos son todas las bestias del campo, dice Dios. Todas las cosas las ha creado mi mano. Ellos me necesitan a mí, dice, no yo a ellos. Todo subsiste por su poder. Y hay hombres miserables que tienen valor de decir que Dios los necesita. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible, ¿verdad? Para mí es una honra que Dios me use. Para mí es una honra que Dios haya tenido misericordia de mí y me haya dado sabiduría para ayudar a muchos hermanos que han venido creyendo en la fe de Cristo y bendecirlos y ayudarlos, darles una dirección por la palabra de Dios y por el conocimiento del Espíritu y por la manifestación de su gracia en cada corazón, porque aún si yo estudio mucho la Biblia y no tengo presencia del Espíritu de Dios, tampoco va a haber edificación en ti, porque el que edifica no son mis palabras, sino que es la presencia del Espíritu de Dios en cada corazón. Por eso Dios me ha enseñado a mí, yo no creo ni en los hombres que estudian la Biblia, yo creo en el que anda por el Espíritu de Dios. Porque el Evangelio no viene a base de estudio, dice Pablo, sino que viene por revelación de su palabra y de su Espíritu. O sea que eso no es estudiado, porque a la hora de estudiar se le quita la gloria al Espíritu de Dios.
Porque Jesús dijo, el único que los guiaría a toda verdad y a toda justicia, el único que nos diría las cosas que tendrían que venir, sería el Espíritu Santo de Dios. No dijo que los estudios, ¿verdad que no? Por eso, hermanos, debemos de tener un gran cuidado. Pero yo la pregunta otra vez, ¿eres en verdad creyente? ¿Has dejado tu tierra y tu parentela? Ahora es conciencia. Yo ya reconocí cuál era la mía. Y mi parentela cuál era. ¿Y la tuya? Porque hay un montón de cristianos mundanos. Hay cristianos que cuando llegan a mi casa dicen, hermano, dice, pero no es aburrida, y a mi esposa también, no es aburrida esta vida que llevan ustedes. No tele, dice. Una casa sin tele, dice. Sin nada del mundo. No llevan al niño al parque, no hay fútbol. Y dice, ¿y usted no se aburre con este hombre? Dice a mi esposa. Si usted viera los goces que tenemos en el Señor, dice mi esposa. Las glorias de Cristo. Cristianos. Y se han sentado conmigo, pero hermano, me dicen, necios, va, no se les pasa en la cabeza, porque ellos son mirateles, noticias y todo, agarran parejo. Y yo como con el mundo no quiero nada, sino que yo quiero llenarme más y más de Cristo. Porque Pablo dice que todo lo dio por basura, con tal de hallar gracia en el Hijo de Dios. ¿No dice eso Pablo? Pablo era un creyente como yo. O yo un creyente como fue Pablo. ¿No lo cree? Pablo era hombre como yo. El otro día hablamos de Pablo, un tema bien precioso. Como que lo sacudió ese día el Señor a ustedes, el polvo. Hablamos de ese hombre, va, que era un hombre como yo. Y dijo que no se avergonzaba del Evangelio, porque todos pecamos, dijo. Oh, porque es poder de Dios. Qué tremendo. Ese Pablo era igual que los cristianos de este tiempo, ¿verdad? Ah, qué precioso estuvo esa enseñanza también, ¿verdad? Y no fueron los hermanos a la iglesia allá, ¿verdad? Ah, qué sacudido me les pegó el pastor allá. El pastor se levantaba y se iba para atrás y se volvía a venir y me lo agarraba. ¡Hey, pastor, venga para acá! Y no les ha dicho eso a esta gente. Usted no le ha predicado la palabra a esta gente. Y decían los hermanos, se le quedaban viendo y decían, no lo sabíamos. Qué tremendo. Perdiendo el tiempo, están aquí, les decía. No están para hacer la voluntad de Dios entonces. Es que eso se está dando en la iglesia. Puro saca ofrendas, hace dinero, puro negocio, comercio, pero no están enseñando la palabra de Dios. Diezma, solo del diezmo te hablo, y de las ofrendas. Pero de Dios, ¿cómo debe de andar delante de Dios? Ni les importa, pues si ellos andan mal, para empezar son ávaros y estafadores. ¿Cómo pueden andar bien? Bendito sea Dios. Dios me dijo a mí, cuando los hermanos te quieran dar ofrenda, a ver, ¿cuándo les he pedido ofrendas? Aquí está uno de los ángeles también. ¿Les pido ofrenda yo a ustedes, para mí? No, ¿verdad? Antes prefiero darles yo para buen testimonio el Evangelio. Y trabajo arduamente. Y les predico, es que ya les amanezco predicando como aquí, ¿verdad? Los fines de semana que no vengo aquí, ya me la paso durmiendo yo, ¿verdad? Ah, ¿qué pasamos haciendo? Vigilias, cultos. Ahí donde se graban todos esos mensajes que ustedes van oyendo. Buscándola siempre la bendición de Dios, viviendo para Dios, predicando su palabra, buscando edificar a otros, porque a eso fuimos enviados. No tenemos otro trabajo más importante en esta tierra que ese. Bueno, eso es para los creyentes. ¿Y tú qué eres? ¿Eres creyente? ¿Cuántas veces les predico de trabajo y lo que yo vivo haciendo ya? Solo el Señor vea. No necesitamos eso, si eso es del mundo. Es más, quisiera abandonar todo eso yo. Pero hasta aquí Dios no me ha dejado. Pero bien me enseña y dice, pero el que esté casado, haga como que si no es. El que trabaja, como que si no trabaja. El que compra, como que si no comprara. El que vende, como que si no vendiera. Sino que está siempre centrado en la gloria de Dios. ¿Han leído eso en 1 Corintios 7? Sí. Porque podríamos no ser hallados dignos en la venida del Señor. Por eso la pregunta es bien importante que meditemos hoy, porque ahí dice que empezó Pablo a contender esos que hablan lenguas y que yo hablo más lenguas, y Pablo les tuvo que decir, y si alguien habla más lenguas, aquí les dijo, soy yo, pero cuando me han visto ustedes ahí vanagloriándome, porque eso es lo que hay mucho en la iglesia, vanagloria, que vean que eres espiritual. Muchos quieren hablar lenguas solo para aparentar que son espirituales, pero son más carnales que el diablo todavía.
Sí, y se aprenden una lengua postiza. Solo para que digan, ah, qué espiritual el hermano. A mí no me digan nada ustedes. Por eso es que yo les hablo duro, para que no me quieran. Si es que no se trata de que me den gloria a mí. ¿La gloria para quién es? De Dios. Tú y yo, hermanos, gente humilde, gente que debemos de perseverar en hacer la voluntad de Dios, de esforzarnos cada día todos, ayudarnos los unos a los otros, motivarnos. A estos hermanos les he enseñado a ser unidos en todo, como la iglesia primitiva. El que le sobra le he dicho al hermano yo, hermano, sacaste tu sueldo y cumple como la palabra de Dios, que Pablo dice, el que no provee primero para los de su casa ha negado la fe. Cubre tu casa, cubre tus gastos, dale comer a tus hijos, y si 20 pesos te sobraron y ves a tu hermano con necesidad, no estés pensando en ahorrarlo, dáselos, hermano, y le come también tú, hermano, con lo que me sobró a mí, ¿verdad? Todo eso les he enseñado, porque no se trata de ser mejor, de tener más, sino que se trata de vivir en el amor de Dios. Pero literalmente, hombre, realmente, no hipócritamente. Allá las hermanas en las iglesias pasan dándose besitos de la hermana fulana, y cuando no llega, dice, se ha de haber caído en pecado, y que solo chismeándose una con la... En las iglesias eso sobra. Pero ya estoy hablando mentiras yo, ya me puse a mentir, y solo hablándose una de la otra, chismeando, hablando del pastor, en vez de amarse los unos a los otros. Yo cuando declaro a los pastores falsos, los declaro, pero por razón de que ustedes tampoco caigan en el mismo hoyo de error. No se trata de que soy mejor que ellos, ni que los estoy criticando. Estoy diciendo una verdad, que no debe de ser así el evangelio. ¿Me comprenden? Y por eso soy serio cuando la digo. Y también para que ellos me oigan, por si tienen tiempo para el arrepentimiento y Dios quiere tener misericordia, que tal vez la tengan, ¿verdad? Pero no se trata que yo soy el mejor, no se trata que él está mal y que yo aquí, que yo haya de mofarnos de los demás. Se trata de corregir con doctrina, porque en la iglesia hay un montón de incrédulos. Yo no he visto más incredulidad que en la iglesia. Así como me están oyendo. Y estoy hablando de, no creen ustedes que estoy hablando de los trinitarios, no de la fe en Jesús, estoy hablando en general. Porque para mí ustedes son la iglesia de Dios, como ustedes, como todos. Todos somos la iglesia, los que hemos creído en Cristo. Pero como yo sé también que está escrito que son muchos los llamados, solo los que entendieron, dice Daniel, fueron escogidos. Si tú no entendiste, hermano, yo me despulmoné, yo traté de ayudarte, yo hice lo que me tocó hacer, pero ya no fue culpa mía. ¿Sí me comprendes, verdad? Si no quieres poner por obra, hermana y hermano, ya no fue porque no se te dijo. Ya no fue. Y también estoy en toda la libertad de contestar tus preguntas. Aquel día nos quedamos con los hermanos, ¿verdad? Hasta casi al amanecer, ¿verdad? Con preguntas. Y va que Dios nos bendijo con las respuestas. Todo está en la Biblia ya escrito. Por eso es que bien claro dice Apocalipsis, el que le quita este libro, Dios quita su nombre del libro de la vida. El que le agrega a este libro, Dios agrega todas las plagas escritas en él sobre él. La Biblia está completa, ya no se puede cambiar. Todas las respuestas que tú tengas, que quieras, ahí están. Todas las dudas que tengan, ahí está la respuesta. Ya no se trata de cambiar nada. Aquí no es de cambiar esto. Tú eres el que tienes que cambiar. Por eso es que dice, y solo los valientes lo arrebatan. Tienes valentía para despojarte de lo que no agrada a Dios. Pues eso se requiere valentía. ¿Es verdad eso o no es verdad? Se requiere mucha valentía. Hay muchos que por eso pasaron muchos años en la iglesia. ¿Y qué es? Usted decía, oyente soy, decía. Y se iba otra vez. No, ¿y no se va a entregar hoy? No, dice, quiero estar de oyente. No tenían valor de entregarse. Ah, qué cobardes, ¿verdad? No tenían valentía de decirle no al pecado. ¿Cuántos de esos hay aquí? Hay unos que se les quería hablar el evangelio y huyendo salían. Por eso, hermanos, es de que pensemos hoy. Si en verdad somos creyentes, en primer lugar, vamos a creer la doctrina de Dios, la enseñanza de Dios, la sana doctrina, lo que Dios enseña. Porque muchos hermanos siguen a muchas congregaciones y a muchos pastores, pero la Biblia no me enseña eso a mí. La Biblia dice que uno es el pastor, uno es el maestro, uno es el Salvador. Cristo el Señor. No hay fuera de Él no hay nada bueno. Si Jesús sabe cómo nos llamó a nosotros,
Dice, si vosotros siendo malos, nos dice a los discípulos. Bueno, yo soy un discípulo de Jesús. ¿Cuántos más hay aquí? Así les dice a sus discípulos Jesús, que es a ti y a mí también. Si vosotros siendo malos, dice él, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más mi Padre que está en los cielos, que es bueno, no os dará el Espíritu si os se lo pidierais. ¿Lo han leído ustedes en Juan? Por eso es que tenemos que pensar esto. Si en verdad nosotros somos creyentes, no vamos a caer en el error ese de ese montón de doctrinas, porque ¿qué edifica un hombre que llegue ahí a predicarte? Y que sí, que hay que ir a predicar, que tú eres el que tienes que predicar, y si no hablas lenguas, pero no te dice nada de lo que Dios te demanda. Las iglesias están llenas de esos mensajes, pero de un mensaje doctrinal, de enseñanza, de corregirte el pecado, de llamarte la atención, como Dios quiere que vivas, no te lo quieren decir ya. Por eso, en cientos de temas que ya hemos visto con los hermanos, porque hemos visto cientos ya, ¿verdad? Entre todos esos, como está el adulterio contra Dios, la profundidad del pecado, están esos temas, ustedes los han venido oyendo algunos ya, ¿verdad? Escapando del último incendio, ese se lo ponía la hermana aquí a todo vuelo y salían huyendo los que estaban aquí. Escapar de ese fuego que viene de Dios. Es que hay gente que tiene todo a la chanza, ¿sí me entienden? Como dice el mexicano, ¿verdad? Lo dan a la chanza, como que si aquello no va a pasar. Dice, pues a chanza, sí, chanza, no. Así tienen un dicho los mexicanos, ¿verdad? ¿O no? A la chanza lo tienen, o sea, no son creyentes. ¿Va qué sencillo? No son creyentes, así de sencillo. Por eso la pregunta es bien importante. Si eres creyente, vas a ser edificado en Dios, hermano. Vas a llenarte de la palabra de Dios. Vas a tener conocimiento de Dios. Si vienen lenguas, gloria a Dios. Si no vienen, gloria a Dios. Tú sabes en quién has creído. Si Dios levanta muertos contigo, eso dice el libro de Hebreos, capítulo 6. Y esto haremos, dice, si Dios así lo quiere. De la resurrección de los muertos, dice, levantar muertos, de imposición de las manos, dice, del bautismo, dice, y esto haremos, si Dios así lo quiere. Pero la edificación en tener la fe en Dios y vivir para Dios, eso no viene por hablar lenguas, ni por una señal. ¿Sabes por qué viene? Por la enseñanza de la palabra de Dios, por conocer su santa voluntad. Pero yo no la conozco para venirte a imponer aquí. Si yo te vengo a dar, ¿sabes qué ando haciendo yo aquí? Dándote de gracia lo que de gracia he recibido. No te vengo a imponer leyes ni cargas. Por eso se los dije de un principio. Va que bien claro fui. Yo no vengo aquí a tomar dominio de nadie, no soy mejor que ustedes. Yo te estoy dando de gracia lo que Dios me ha dado y me ha hablado a mi vida. Si en verdad eres creyente, no vas a andar ahí buscando las cosas superficiales, las señales y las cosas que la busca el emocional, sino que tú vas a ser un hombre y una mujer que eres firme en lo que Dios dice y enseña en su palabra, y lo vas a mantener fiel en tu vida para que Dios también te halle fiel en el día de su venida. ¿No es eso ser creyente? Si hablaste lenguas, gloria a Dios, hermano. Si no hablaste, es gloria a Dios. Pero tú sabes cómo estás delante de Dios. Por eso cuando muchos hermanos vienen y dicen, a mí me han dicho, porque les predico así, dice que estoy mal. Y les digo yo, bueno, ¿y de qué pecado me acusan? Les digo. Porque yo les pregunto, ¿de qué pecado me acusan? ¿Verdad? Dice, no, dice que predicas muy fuerte la palabra, tú no tienes misericordia. No, dime de qué pecado me acusas, porque me estás diciendo que estoy mal. No ofendes mucho con la palabra, dice. Ah, si Dios, si la Biblia bien dice bien claro, le digo, que hay muchos que tropiezan en la palabra y Cristo les viene a servir de piedra de tropiezo. Cristo, por eso Jesús dijo, bienaventurado es todo aquel que en mí, dijo Jesús, no haya tropiezo, que en la palabra no hay tropiezos. ¿Va que eso dijo Jesús? Porque el que tropieza en Cristo, también Cristo es piedra de hacer caer. Y dice que el que está edificado sobre él, el que está en el fundamento sobre él, es edificado. Pero el que sobre él cae, lo desmostolará, dice la palabra. Lo hará pedazos.
Por eso, hermano, pensemos hoy, somos creyentes. Por eso dice ahí bien claro el capítulo 10 de Hebreos. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber tenido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el tal que hacer, sino que una horrenda expectación de hervor de fuego y de juicio que ha de devorar a los adversarios. Dice, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Por eso, hermano, Pablo enseña también, dice, el que crea estar firme, mire que no caiga, tenga cuidado como anda delante de Dios, hay que serle fiel a Dios. No se trata de llevar un evangelio emocional, como estaban estos hermanos que Pablo les tuvo que decir, bueno pues, dice Pablo, ustedes hablan lenguas, son los que más hablan, dice Pablo, yo me quedo asustado que ustedes dicen que tienen dones del Espíritu, pero no tienen amor. Les habló del amor ahí en el 14, porque de eso les habló en el 13. Porque le empezó a hablar de los dones. Ahí miren lo que dice terminando el 12, dice así, miren. Miren cómo les dice terminando el 12. Van a ver lo que les dice. Dice así, terminando el 12, por ahí por el 28, 12, 28 de 1 Corintios. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Yo les muestro un camino más excelente. ¿Cuál es ese camino? Claro que es Cristo, pero ahí abajo lo dice en el 13. Dice, es que los capítulos, nunca quitemos los números que no nos sirvan de tropiezo, porque los números están para estudiar la Biblia, pero Pablo le siguió escribiendo de corrido aquí, mas yo les muestro un camino más excelente. Si yo hablare lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como címbalo que retiñe. O sea que estoy hablando lenguas en la iglesia, las hermanas todas hablando lenguas y aquí que profetizan y que cantan y que hacen allá y peleadas la una con la otra, no se aman. Todo eso viene a ser nada, dijo Pablo. El camino más excelente es que nos amemos los unos a los otros, que vivamos en santidad para con Dios, porque esa es la santidad. Por ahí dice Pedro, que dice que el amor, dice, y sobre todo, dice, amaos con el amor entrañable de Dios, porque el amor cubre multitud de pecados. Muchas iglesias me han torcido ese texto. Bueno, no muchas, todas, para ser más claro. Cuando Pedro habla de eso, de que el amor cubre multitud de pecados, dice, hermano, dice, trate al hermano que está en pecado con amor para que el amor le cubra sus pecados. No, es mentira. No quiere decir eso así. ¿Saben qué quiere decir eso? Dice, sobre todos, amaos los unos a los otros con amor entrañable, porque el amor cubre multitud de pecados. Si yo amo a mi hermano aquí presente, él puede tener una mujer muy bonita, muy elegante, pero como yo lo amo a él, no se la toco. Porque el amor no busca lo suyo propio, es lo que sigue enseñando ahí el 3, sino que el bien de él. Ese es amor genuino. Que todo lo que le pasa al hermano sea para bien. Nunca le voy a procurar el mal. O sea, que cubre el pecado de que yo ya no sea un adúltero o un fornicario o que no codicee la mujer de mi prójimo. Yo. Cuando yo amo a mi hermano, el beneficio es para mí, no es para él. Los pecados que está cubriendo el amor son mis pecados. ¿Por qué? Porque si yo amo al hermano, veo su bestia trabada, no le voy a decir, hey, oye, allá está tu bestia. No, el amor, ¿sabe qué hace? Voy, la destrabo y se la traigo. Si cuando vengo aquí, la encontré trabada tu bestia. Pero como lo amo, hay un amor sincero en mí. Aquello es como que a mí me esté pasando. Ese es el amor genuino de Dios. Ahora, si les pregunto que si ese amor está en la iglesia, ha desaparecido.
Por eso van como iba esta iglesia aquí. Y peor. Pero tú no puedes hacer así. Si tú quieres, tú con el conocimiento que Dios nos da de su palabra, tú puedes ser como Dios quiere. Tu pastor puede ir mal, tú puedes estar bien si tú quieres. ¿Crees eso o no lo crees? Porque Dios dice que Él le da gracia a los humildes, pero los soberbios los resiste Él. Con la gracia de Dios, ¿cuánto se podrá hacer, hermano? Todo. Y le da gracia a los humildes. Dios, no el pastor. Dios dice que Él da gracia a los humildes. Y resiste a los soberbios. Humillaos pues, dice, todos, bajo la poderosa mano de Dios. Y Él, dice, os exaltará cuando fuere tiempo. O sea, para la promesa, ¿verdad? Nos levantará la venida del Señor. Por eso, hermano, hoy piensa, si eres cristiano, si vas en ese tumulto, en todo eso, porque todas esas hipocresías que se dan entre los hermanos, de estarse las hermanas besando, y después de que se dan el beso, hasta así le hace la hermana, porque le dio el beso, pero la odia. Y acababan de estar hablando lenguas, una por un lado y la otra por el otro. ¿Y qué les dijo Pablo? Pues todo eso está bien, dijo, pero yo les muestro un camino más excelente. Y por eso en el 14 empezó con el amor, ¿verdad que así dice? Sobre todo, amaos los unos a los otros. Y ese camino más excelente, les dice, es el amor, les dice, porque si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que retiñe y como címbalo que suena, como címbalo que retiñe, como metal que suena y címbalo que retiñe. Y luego dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes a la mar, y no tengo amor, nada soy. Por eso la pregunta es, hermano, ¿somos creyentes? ¿Eres tú creyente, hermano? Piensa bien, porque nos podríamos estar engañando. A ver, ¿cuántas hermanas te caen mal, hermana, en tu iglesia? Hermano, a mí me han hecho mucho daño los pastores en cuanto a lo que es la vida espiritual, que me han querido dañar, pues no me lo han hecho porque tengo una protección divina. Y nunca he tenido odio contra ellos, siempre los he amado. No más que siempre los he visto como lo que son. Si son falsos, los veo como falsos. Sí. ¿Y qué quieren que les diga? Que ser sinceros, ¿verdad? Si son falsos, los veo como falsos, nomás que llego. Dios te bendiga, hermano, le digo, ¿cómo estás? Que decirles, hermanos, que sea por respeto, pero que sigan ellos. Y es más, les digo, sigan adelante, les digo. Porque yo sé que Dios ha mandado a los falsos y también a los buenos. Todo viene de parte de Dios. ¿Saben para qué están los falsos? Por Dios. Si tú no haces caso al siervo de Dios, al que en verdad te reprende por Dios, Dios te manda un falso para que te engañe. Eso dice Tesalonicenses, todas esas enseñanzas ya se las he dado. Y ahí las van a ir huyendo en el camino. Dios te manda un falso para que te engañe, porque si no quieres en verdad hacer la voluntad de Dios, Dios también te manda la mentira para que te condene, dice la Biblia. Todo viene de Dios. Por eso, hermanos, si somos creyentes, en primer lugar, no es porque hablas lenguas. ¿Sabes en qué se nota? En que dejaste tu tierra como Abraham y tu parentela. Y te lo voy a leer porque los que tienen duda de que no está escrito. Hebreos capítulo 11. Estamos hablando de creyentes, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Es lo mismo de la fe, el creyente o no? Sí, ¿verdad? ¿Están conscientes? Dice así. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve,
porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, y de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de lo que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No dice ahí va que hablaba lenguas, va que no, por la fe, miren, y agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que le es galardonador a los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía el fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera de tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno de ese casi muerto salieron como las estrellas del cielo y multitud, y como la arena de innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque de lo que esto se dicen claramente dan testimonio que buscaban una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella a donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, que había de recibir las promesas de su unigénito, habiéndoles dicho en Isaac será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacobo, a Esaú, y respecto a cosas venideras. ¿Vieron qué dice que hizo Abraham ahí? ¿Cómo se fue Abraham? Dice, no miraba la tierra donde andaba, no buscaba nada de esta tierra, no buscaba bienes de aquí. Pero ¿cómo dice que andaban delante de Dios? Dice que andaban mal esos hombres delante de Dios por la fe. Esos eran creyentes. ¿Tú eres como esos? Porque solo una clase de creyente acepta a Dios. ¿O hay dos clases? ¿Hay tibios? ¿O solo fieles? ¿Acepta tibios Dios? ¿Creyentes mediocres? Solo de veras, de esos, ¿verdad? Si no, mira lo que dice ahí en el 12. Mira cómo empieza el 12, después de que habla de todos estos hombres. Mira cómo empieza en el 12. Dice, por tanto nosotros también. ¿Quiénes nosotros? Pero póngame atención. ¿Quiénes nosotros? Nosotros. Sí, por eso dice ahí bien claro, ¿verdad? Por tanto nosotros también, teniendo de derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Qué testigos? De esos que está hablando ahí Abraham, todos esos son testigos que testiguan
contra nosotros, que sí se puede honrar a Dios. La Biblia dice que la iglesia ha de condenar al mundo y aún a los ángeles caídos. La debe de juzgar. La iglesia va a juzgar. ¿Han leído eso en Corintios capítulo 6? Ustedes, 1 Corintios, ustedes de verdad, hermanos, no leen la Biblia. 1 Corintios 6 habla que nosotros hemos de juzgar al mundo y aún los ángeles caídos. Por eso dice aquí, miren, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por lo tanto, nosotros teniendo esos ejemplos, de esos hombres, de esos creyentes, ¿qué dice ahí? Que dancemos más, que hablemos más lenguas. El creyente que es creyente vive para Dios. ¿No es así? El creyente que es creyente vive para Dios. Ese está en el trabajo, olvídense. Le hablan aquí, le hablan allá. Ese está metido con Dios. Ese va por la calle, pasan mujeres desnudas por aquí, mujeres por allá enseñando todo el cuerpo. Y ese no, ese lleva su mirada puesta en Jesús. Ese no quiere pecar. Las mujeres miran sus Rambos, le sale Rambo por aquí, le sale el otro karateca por allá. Ni atención les ponen, van viendo a Jesús, porque por la fe se santifican para Dios. Apartan su mirada del pecado y se despojan de todo el peso y del pecado que les asedia. Para mí esos son creyentes. ¿Qué dice usted? Que creen lo que Dios enseña, que creen lo que Dios dice. Ahora, ¿se nos ha dado poder para eso? Eso veíamos la vez pasada, va como que van cazando los temas, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del evangelio que les predico. Por eso se los predico así como es, porque es poder de Dios. Porque sí se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que, hermanos, ya vamos a agarrar un receso para que descansen. Vamos a tomar un cafecito. ¿Ya se hizo la fogata? Vaya empezándola ya. Vamos a hacer un café y vamos a también a compartir ahí y vamos a comer un panito. Y hoy que los hermanos traen no sé qué cosas ahí, que sea un pan que traigan que nos comamos, y si no lo conseguimos también. Así de que vamos a cantar unas alabanzas y vamos a orar. Vaya, póngalo, hermano. Vamos a orar. Espero que hayamos comprendido. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, vayan abriendo su Biblia en Joel. Aleluya. Gloria a Dios. Joel capítulo 2, en el versículo 10, cuando todos lo tengan, me señalan con un amén y empezamos a leer su palabra. Aleluya, gloria a Dios. Joel capítulo 2, versículos 10. Aleluya. Ya todos lo tenemos. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a su nombre. Joel capítulo 2, en el versículo 10, dice así la palabra del Señor, en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Delante de Él también la tierra se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento.
rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, y grande en su misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Hasta ahí, hermanos, nos vamos a detener. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, cada uno. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, mi hermano Beto, y el pensamiento que Dios le concedía. Y veníamos hablando la noche pasada de la escritura de Abraham, de la bendición que Dios nos da en Abraham por la fe, de poder salir de la vana manera de vivir y vivir a una vida real, a las cosas reales, de darle la gloria a quien en verdad se la merece. Porque antes le dábamos la gloria a cualquier basura, de lo que hablaba el hermano, de este mundo, hasta los vicios y a toda la basura que se nos atravesaba. Pero tuvimos una bendición de una revelación por la fe en Dios, de cuál es la verdad, y es la que delata todas las tinieblas y las artimañas del diablo y todas las mentiras. Y no solo eso, sino que con lo que comenzaba el hermano, del escape, decíamos el otro día, de la condenación eterna. Y el hermano tocó bastante esta parte de lo que es la sinceridad, y de eso precisamente habla aquí en Joel, después de que lee los juicios que vienen de Dios. Lee y dice que, por eso pues ahora, dice el 2:12, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno y con lloro y lamento. ¿Se acuerdan de que hablábamos la vez pasada? ¿Se acuerdan que les leí también ahí en Joel de gemir, de las bienaventuranzas, cuáles eran de entrar en una bendición que no merecíamos y que fuimos benditos en Abraham por la fe? Y está hablando de una conversión total. Ahora, hablaba también el hermano de la hipocresía del corazón de los hombres y de caer en la vana manera de vivir siempre, en la vana manera de vivir en la cual el diablo metió a nuestros padres antepasados, a Adán y a Eva, en una vana manera de vivir para la destrucción de uno mismo. Y vemos que el Señor aquí está hablando de algo que mucha gente viene al conocimiento del Evangelio, y esto nos podría estar pasando aquí mismo entre este grupo, de caer nada más en una religiosidad, en una hipocresía. Hablábamos el otro día que el hermano hablaba de la ayuda a los santos, de todo eso. Se da a veces de temas de que hablamos de la comida y de esto y de lo otro, pero sabemos que todo lo de aquí es perecedero. Es nada más un peregrinaje que tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios y haciendo las obras que agradan a Dios. Pero a la verdad, a Israel hasta hoy día piensan que el dar dádivas es estar a cuentas con Dios, porque Dios los reprendió de muchas formas en eso, y cayeron siempre en la religiosidad. Y resulta de que por eso Dios les dice aquí, y la religiosidad podría ser este esfuerzo que hacemos de decir que estamos en el culto, ya estamos aquí, ya le cantamos a Dios, a veces ni bien lo hacemos y nos esforzamos, pero les hablaba la vez pasada de un esfuerzo más allá de todo eso, de algo real, algo que es convertido desde adentro el hombre. Imagínense que hasta hoy día estas muchachas, he hablado con ellas yo, tanto
tanta lucha y tanto estar batallando, y les hablaba a ustedes el otro día y les exhortaba también y les amonestaba en esa área de que se den tantas pláticas y consejos vanos. Imagínense que entre ustedes se den consejos que ni siquiera van de acuerdo con la palabra de Dios, sino que con sus propios pensamientos. Y estamos diciendo que aquí recibimos la verdad y que ya conocimos la verdad. Y que estemos hablando como hombres carnales y no como espirituales. ¿Se acuerdan que les hablé de eso? Un espiritual, leí el hermano una escritura ahí, a lo que leyó al final, no piensa en las cosas de la carne, ni para él, ni para otros. ¿O en eso piensa un espiritual? ¿En qué dice la Biblia que piensa el espiritual? Y por eso, ya que el hermano tocó esta escritura, convertíos a mí, dice, de todo corazón, y no rasgad vuestros vestidos. Rasgar vuestros vestidos es, podríamos llamarle, poner este cuerpo en sacrificio, estar aquí en una vigilia, en un desvelo, estar aquí tal vez ir y venir, como el hermano hablaba, de llevarle dinero a los hermanos y todo, pero no convertirnos de adentro del corazón. Leía una escritura de Pablo hoy, que estaba en el trabajo y estaba escudriñando las escrituras, y me daba cuenta de algo, de una gentes donde Pablo llegó con Bernabé, y él hizo un milagro ahí porque Dios quiso hacer un milagro en un hombre cojo de nacimiento, así dice ahí, y que aquel hombre fue puesto en sus pies desde que Pablo vio que aquel hombre tenía fe. Dice que Pablo se le quedó viendo a los ojos cuando el hombre vio a Pablo y lo escuchaba, y Pablo lo vio, y dice que vio Pablo que aquel hombre tenía fe. Dijo, levántate en tus pies, le dijo, en el nombre de Jesucristo. Dice que aquel hombre brincó y cayó parado. Cuando esta gente vio que eso pasó, dice que empezaron a decir, dioses hay entre nosotros con forma de hombres. Y empezaron, ¿ya leyeron esa escritura ustedes en Hechos? Y empezaron, dice, a traer, y el sacerdote de su templo empezó a traer animales y a traer, y ya a sacrificar iban. Y Pablo dice que se rasgaron los vestidos con Bernabé y se metieron en medio de la gente y empezaron a gritarles, dice. ¿Y saben qué les dijo ahí Pablo? Que esa vana manera de vivir es de la que Dios los quería rescatar. De un culto religioso, de una hipocresía de los hombres, de creer que se cumple a Dios con esto y con lo otro, y no se convierten de corazón. ¿Entendieron eso? Por eso cuando yo les he hablado, les voy a preguntar aquí, a ver cuántos honestos hay. A ver cuántos honestos hay. ¿Ya se durmieron? ¿Están todos aquí todavía? A ver, ¿cuántos sienten cosquillas todavía cuando miran las cosas del mundo, que la tele? Porque muchos de ustedes ya les da eso. Para mí todo eso es basura, porque el estar convertido a Dios, ¿saben qué es? Es que estar convertido a Dios no es estar ahí, ay, no miro tele porque es pecado, no la miro. No, estar convertido a Dios, ¿saben qué es? Es amar a Dios y aborrecer el mal. Eso es estar convertidos a Dios. Pero eso es natural, es un cambio de corazón que el hombre sufre. Lo que está escrito les estoy diciendo, porque en los postreros días, dice Dios, cambiará el corazón de ellos y pondré, dice, un corazón de carne, y quitaré, dice, el corazón de piedra, dice. Entonces, si eso no se ha dado en nosotros, lo que estamos haciendo es rasgando nuestros vestidos. Y yendo para acá y para allá, haciendo esto y haciendo lo otro, y dádivas y aquí y allá, pero no una conversión, que el anhelo de tu corazón sea el Señor. El amarle, el honrarle, el vivir ante su presencia, el buscarle con toda tu alma. Es que eso no tiene que... como muchos, ¿verdad? Como muchos dicen, si le preguntamos al hermano Edgar nos va a reprender. Bueno, la Biblia dice que el que está en luz viene a la luz para que sea manifiesto, dice,
¿qué dice? Que sus obras son hechas en Dios. Muchos de ustedes he oído decir de ya días, al hermano Edgar no le preguntamos porque nos va a regañar, o nos va a reprender, o nos va a decir aquí, pero si estás bien, ¿qué temor hay? La Biblia dice que el amor, si amas a Dios y en verdad eres convertido a Dios, eso acabo de decir lo que es estar convertido a Dios, ¿verdad? Amarle y aborrecer el mal. ¿Por qué vas a tener temor? ¿No dice que el amor echa fuera, el verdadero amor echa fuera el temor? ¿No dice eso Juan? Y el que está en luz dice, ¿viene a dónde? ¿A las tinieblas? Dice, viene a la luz. Por eso muchos, y hasta muchos dicen, es que el hermano Edgar siempre quiere ganar, o solo él habla. Lo que pasa, ¿saben qué es lo que pasa aquí en Tijuana y en todo lugar? Y esto donde quiera que voy, y en Guatemala también me pasó eso. Es que no me deja hablar, dice. Pues ¿y cómo los voy a dejar hablar? Les digo yo, si no me hablan conforme a la Biblia, sino que me hablan pensamientos de hombres. Yo no acepto pensamientos de hombre. Si alguien va a hablar conmigo, ¿cómo debe de hablar? Conforme a la palabra. De otro modo, conmigo nadie se va a poner de acuerdo si no es así. Si hay preguntas bíblicas, si dicen, por ejemplo, viene el montón de cristianos malos de este tiempo y lo primero que hace es que yo pienso, es que mi pastor dice, es que mire hermano, es que mire, es que fíjese que nosotros, que no sé qué, que aquí, que allá, un montón de palabreríos y de Biblia, cero. Yo no los puedo oír. No, yo quiero oír, si hay una duda, dígame, pero la escritura dice, pero la palabra de Dios dice. Entonces abrámosla y vamos a indagar, a ver qué dice la palabra de Dios. Aquí, 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 la agarramos por donde la agarremos. Cuando hay una conversión, ¿por qué saco todo esto? No hay ni temor, hay seguridad en lo que se está. Cuando hay una conversión a Dios, de todo corazón, hay seguridad en el ser interior. ¿Sí o no? ¿O estoy mintiendo yo? Sabe uno en lo que está. Así como esta le dice a la mamá, dice, mi papá, dice, ¿quién le gana? Le dice, te digo, dile a él, le dice, allá con ella van, que mi papá, que no sé, ¿y por qué no le vas a decir a él? Ah, dice, porque mi papá me va a pegar una gran regañada. ¿Quién le gana a él? Dice. Pero nunca les he hablado fuera de la Biblia. Siempre les he dicho, la palabra de Dios dice. Cuando hablaba el hermano de lo de Santiago, dice que resistiendo al diablo, qué bien que ha notado eso. Pero bien claro dice que para resistir lo que hay que hacer primero. ¿Qué hay que hacer primero? Someterse a Dios. ¿Y qué es someterse a Dios? Vivir en Dios y Dios en mí. Y entonces, pero así nomás no lo puedo resistir. ¿Cómo lo voy a resistir si estoy haciendo su voluntad? Nunca, ¿verdad? Pero si estoy haciendo la voluntad de Dios, tengo toda autoridad para resistirlo. Pero si dice, someteos a Dios y resistir al diablo, y Él huirá de vosotros. Pero el problema está, como les digo, y en esto cae la mayor parte de gente, en una hipocresía de religión. Y estoy hablando no del mundo, estoy hablando del cristianismo. ¿Y qué dice Dios? Rasgad vuestros corazones, dice, de adentro, de lo interior, conviértete, ¿cómo dice ahí? Hipócritamente dice, de todo vuestro corazón. Porque muchos están en el evangelio, pero no porque aman a Dios o porque se han convertido. Es que convertirse a Dios es ser uno con Él, así como Jesús habla y dice, así como tú, Padre, y yo somos, ¿qué dice? Uno, que ellos sean uno en mí. Convertidos a Dios es hacer uno con Dios, una misma mente. Eso fue lo que Dios halló de gracia en David, que vio un corazón, dice, semejante al de Dios. Eso es lo que quiere decir un mismo parecer con Dios. Así como decía el profeta decía, Señor, le decía, porque tus enemigos
también son mis enemigos, le decía. O sea que todo lo que Dios mira mal, también tú lo vas a ver mal. No solo vas a estar ahí, es que me dijeron que es pecado. El hermano que predicó dijo que si hago eso me voy al infierno. No, tú lo vas a ver igual como lo ve Dios. Vas a ver el pecado. Eso es estar convertido a Dios. No porque el hermano Edgar te va a regañar cuando llegues aquí. Muchos de ustedes muchas veces han venido. ¿Saben por qué? ¿Quieren que les diga por qué? Muchas veces. Porque tienen temor que se les diga algo. Por eso no dejan de venir. A veces tienen emergencia y no vienen. O no pueden venir y vienen porque tienen miedo. No, las cosas de Dios nunca se hacen por miedo. Todo lo que se hace en Dios se hace por amor a Él. Por amor a Dios. Y cuando dice convertidos a mí de todo vuestro corazón. ¿Saben qué ve Dios en esa televisión y en el mundo? ¿Saben qué ve Dios? ¿Saben qué ve? Solo inmundicia ve Dios. Solo maldad. Solo ofensas ve Dios. Convertido a Dios es cuando todo eso te ofenda. A ti también. Eso lo decía el profeta cuando dijo, porque tus enemigos también son mis enemigos. No se trata de un enemigo literal. Todo lo que te ofende a ti, también me ofende a mí. Eso es estar convertido a Dios. Pero resulta que muchos, una vida hipócrita, una religiosidad, rasgando sus vestidos, pero no sacando el corazón malo de adentro de sí. Pensando siempre en las cosas de este siglo, en las cosas de su carne, en las cosas del mundo, menos como las ve Dios. ¿Cuántos me entienden? ¿Entienden lo que es estar convertido a Dios? Si ustedes están convertidos a Dios, van a ver al mundo así como lo ve Dios. ¿Dios lo ve muy bueno al mundo? ¿Cómo lo ve? Malo. Que todo es abominación para Él. Todo es inmundicia. Todo lo que el mundo produce, dice, es enemistad. ¿Contra quién? Entonces va a ser contra ti. ¿Qué va a ser también? Si estás convertido a Dios. No porque el hermano te va a regañar, no porque Dios te está mirando, hombre. Si Dios, pienses o no lo pienses, Él te ve o no te ve. Piensas tú que te ve, Él te ve. Piensas tú que no te ve, te ve. En Dios no hay vuelta de hoja, no pensemos en eso. Pensemos en nuestra situación. Ahí pensemos. No porque si nos ve Dios o no nos ve. Si lo crees, Él conoce tus pensamientos, tus corazones, las intenciones, tu pasado, tu presente, tu futuro. Lo conoce Dios si lo crees. Y si no lo crees también. Pero pensemos en nuestra situación. ¿Somos convertidos a Dios? Porque de eso hablaba el hermano, ¿verdad? No así de dentro en esa situación como estamos aclarándolo, pero de eso se trataba, ¿verdad? Que estaba hablando, ¿verdad que sí? De una hipocresía que se viene viviendo. Pero esa hipocresía no consiste en el predicador, hombre. Es como ahí tenía un señor yo que les digo que el Señor con varios me dan el trabajo y llega ahí. ¿Y qué harías tú? Dice, si te hubiera pasado lo que me pasaba a mí. Una piedra aquí, otra aquí, traigo una manguera aquí y otra piedra aquí. Dice, 3 piedras. ¿No hubieras sido tú el doctor como yo? Digo, ¿y eso qué vale? Le digo, si voy o no voy, si tengo las piedras o no las tengo. Eso no vale nada para mí. Le digo, si me muero hoy o si me muero mañana, si me muero pasado, si me morí ayer. Eso no vale nada. Le digo, lo importante es cómo estoy delante de Dios. Sea que viva o sea que muera, porque Jesús dice bien claro, le digo, el que está en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero precisamente esa conversión de la que Dios está hablando aquí. Y como lo hablábamos en el tema pasado, es más profundo esa bendición de Abraham, dijimos, es más profundo que una dádiva, hermanos. Es de una conversión, de un extravío que sufrió Adán y que nos metieron en un abismo de tiniebla y de error y de hipocresías y de una mentira y farsa de la cual Cristo nos vino a rescatar.
Va más allá de ir un culto religioso, más allá de estar aquí cantando, más allá de predicar, más allá de buenas obras. Va mucho más allá y es más profundo. Como dijo Pablo, profundidad de profundidades. Es esto, dice. Insondable, dice que es. Por eso, este meditar. El otro día, incluso cuando les hablé de ese tema de adulterio contra Dios, les dije, y esto vamos encimita. Aquí les dije, cuando les hablo de la tele y de aquí y de allá, les dije, si eso abarca todo, les dije, lo que es adulterio contra Dios. Adulterio contra Dios es no estar convertidos a Él, pues anhelar lo del mundo. Eso es adulterio. Es como cuando se habla de idolatría. Muchos a los católicos le dicen idólatras. ¿Y cuánto se puede idolatrar en este mundo? Todo.